No necesitas tener la última Sony para empezar, solo necesitas tener una idea. Y la idea ya la tienes, por eso estás viendo este video. Entonces te voy a contar, acorde a mi experiencia, cuáles son los pasos para vivir del audiovisual lo más rápido posible. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Creértelo. Te juro que he conocido gente muy talentosa en este medio, pero simplemente no lo hace porque tiene miedo. Párale bola, que hay muchísimas personas que no tienen talento y sin embargo están viviendo el sueño que tú tienes. Y créeme cuando te digo que son personas que no le meten mucho a la producción, pero sin embargo están creando contenido, están trabajando, están instruyéndose, están estudiando, aunque empíricamente, aunque no sea en un instituto, pero lo están haciendo. Y también existe otro tipo de personas, son muy talentosas, que tienen todo para triunfar y simplemente no lo hacen. ¿Cuál es tu problema? El miedo. El miedo al que dirán, el miedo a que te vayas a equivocar bastante, el miedo a que haya personas que te critiquen demasiado, el miedo a que te digan que estás copiando de otros creadores, el miedo a que no tienes los equipos sofisticados que tienen otras personas. Realmente tú puedes iniciar tu carrera audiovisual solamente con un teléfono. Y este es uno de los primeros pasos que te quiero aconsejar realmente. Cuando vayas a iniciar en la producción audiovisual, cómprate un buen teléfono. Y lamentablemente para muchos, los iPhone es de lo mejor. Aparte que te dan mucha versatilidad para poder trabajar y hacer videos y hacer grabaciones, hacer audios, mandar mails, incluso hasta hacer diseños en este teléfono. Según yo, la manzanita es lo mejor que puedes comprarte para hacer videos. No necesitas la mejor cámara, no necesitas la cámara Sony, la última que salió, la FX3, la FX6 o las de cine alta que ahorita salieron. Solo necesitas tu teléfono. Realmente, si yo me pongo a comparar un celular Android con un celular iPhone, que mi Android no sé por dónde está, y aunque parezca mentira, las dos versiones son extremadamente diferentes. Yo no siempre he sido usuario de iPhone, pero en mi Samsung también hacía muy buenos trabajos. Pero cuando me pasé a la Apple, realmente la empecé a romper mucho más. Incluso tenía experiencias de que la cámara se me agotaba la batería, que la cámara no tenía el micrófono cargado, muchas veces no tenía el lente justo que necesitaba, o simplemente la cámara muere porque algo pasó. Son cosas electrónicas, suele pasar. Y yo con el iPhone lo que hacía era hacer la cobertura en horizontal y empezaba a hacer la cobertura como si nada. Y créeme que no se nota en lo absoluta la diferencia. Incluso esto graba hasta 4K 60 frames por segundo y bla bla bla. Pero de verdad, este teléfono me ha salvado de muchísimas situaciones que he tenido. Incluso cuando he tenido que grabar cosas con GoPro, no tengo GoPro, lo que hago es grabar con mi celular y lo tengo ahí. Como esto tiene estabilidad, puedes grabar tranquilamente. Y vuelvo y te repito, siempre va a haber personas que te digan o te critiquen o te juzguen por empezar a grabar con tu celular. Y aquí viene el segundo punto importante. Cuando inicias tu carrera audiovisual, aléjate de las personas que no te suman. En mi experiencia, yo vivía en el suburbio de Guayaquil y realmente en el sector donde yo estaba nadie era audiovisual, en lo absolutamente nadie. Habían hacheros, todos mis amigos toman, chupan, joden, van a fiestas, se van al estadio, vacilan, trafican, un pocotón de cosas. Pero ¿cuál era el tema? De que estas personas no me sumaban nada en lo que yo quería hacer, en lo que yo quería creer. Habían personas que trabajaban de arreglo de celulares, otros eran mimos, otros vendían carne, otros hacían trabajos de construcción y un sinnúmero de cosas. Pero ninguno estaba anclado a lo que yo quería hacer. Ah, ¿verdad? Había otro que era químico. Pues repito, ninguno de ellos estaba acorde a lo que yo quería hacer. Yo quería ser productor audiovisual desde que tengo uso de razón. Y te digo uso de razón, tenía 12, 13 años. Que fueron los primeros videos que empecé a hacer, que los empecé a subir a YouTube. Eran terribles, horribles mis videos. Pero, ¿qué empezó a pasar ahí? Que ya empecé a tener experiencia. Ya empezaba a saber cómo se grababa el audio, cómo se editaba. Aunque tengas lo mínimo, porque también tenía una computadora que no era tan buena, yo ya editaba a esa edad, ya grababa a esa edad, ya empezaba a crear historias, aunque se las copiaba a otro tipo de personas. Pero como veía que todas estas personas no se anclaban a lo que yo quería hacer,
hacer, me fui a estudiar a un instituto de televisión. En este instituto ya tú empiezas a ver y empiezas a conocer personas que están ancladas a lo que tú quieres y te emociona. Pero también tienes que tener en cuenta que en estos institutos, universidades o lo que sea que vayas a elegir, también hay personas que no valen la pena. Hay personas que solo van al instituto a joder, a vacilar o a pasar el rato, o porque están estudiando algo para que no les digan que no estás haciendo nada en casa, como Oscar Estrada. Oscar Estrada era un tipo de que tenía mucha suerte, ese marica. No estudiaba, pasaba los exámenes. No hacía los deberes, pero sin embargo lograba convencer a los profesores para que lo pasen. O siempre hacía la mínima realmente. Él se dedicaba a joder. Pero ahí es cuando tú tienes que empezar a tener la visión de qué persona te sirve más y qué persona no te conviene. Y ese es el tercer punto en el cual tú tienes que darte cuenta cuál es la persona que más te conviene para aprender. Si es que estás recién iniciando. Recuerdo que yo me junté con el profe Oliver. Párale bola que no era estudiante, él era un profesor. Pero ¿qué me llamó la atención? De que él tenía ya una productora audiovisual. Entonces, ¿qué pasó? En el primer semestre, que yo ya estaba cruzando, siempre lo jodía, le decía, profe, lléveme, profe, lléveme, profe, lléveme, profe, lléveme. Y ese es el tercer paso que tú tienes que hacer, buscar hacer amistad con este tipo de personas. Párale bola que yo de tanto joderlo el profe Oliver, que prácticamente pasó un semestre, 5 meses, de tanto joderlo, el profe me lleva a mí a un comercial que él tenía. Claro, y este es el cuarto punto que sin duda alguna es uno de los más crueles, pero te toca trabajar gratis. Yo realmente en mi primer comercial no cobré ni un solo dólar. Es más, en mi primera grabación me pasó algo muy chistoso porque el profe Oliver me dijo 6 de la mañana anda a tal lugar, aquí nos encontramos porque aquí vamos a hacer la grabación. El profe no llegó hasta las 11 de la mañana, yo estuve desde las cuarto para las 6 de la mañana, ahí sentado esperándolo. La grabación era a las 11, pero él me dijo a las 6 que vaya. Me mamé toda la espera hasta las 11 de la mañana, incluso ni siquiera abrían el comercial donde lo íbamos a hacer. Cuando ya llegó, obviamente que me puse feliz y empezamos a hacer el trabajo. Pero siempre párale bola que tienes que ver ese tipo de cascaritas. Otra persona a la hora o a la hora y media ya se hubiera ido y hubiera perdido la oportunidad de hacer el comercial. Pero muchas veces estas personas que ya tienen experiencia y ven a estos chicos novatos para hacer o querer ayudar, le ponen este tipo de cascaritas. Bueno, pues a mí me lo hicieron. Seguramente el profe no se acuerda, pero sí. Él me dijo, ¡ay, no te dije! Pero sí, me mamé todo ese tiempo hasta las 11 de la mañana que abrieron el comercial. El profe Oliver llegó y empezamos a hacerlo. Pero como dice Yukoi Kenji, el dinero al principio estorba. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Absorber conocimiento como tú no tienes idea. Yo realmente estuve trabajando con el profe Oliver porque vio que le metía ganas. Me empezó a llamar a más producciones, incluso me puse muy feliz porque la productora que él la tenía estaba muy cerca de mi casa. Yo no cobré ni un solo dólar por lo menos 4 meses. En esos 4 meses que hice, lo que hice fue absorber, como una esponja, absorber conocimiento. Cómo grabar, cómo funciona la cámara, cómo hacer edición, cómo utilizar los accesorios para hacer videos, cómo hacer sonido, cómo iluminar. En esos 4 meses aprendí realmente hartísimo. Y eso es lo que tienes que hacer tú, buscarte a las personas correctas con las que puedas hacer los trabajos, así sea gratis. ¿Cómo pretendes cobrar si todavía no sabes hacerlo? Entonces necesitas absorber conocimiento. Hay muchas personas que dicen, sí, solamente coge tu celular y empieza a hacer contenido de lo que tú quieras. No funciona así. Obviamente eso te abre muchas brechas, pero ¿cuál es el problema? Que si quieres ser productor audiovisual y que la gente vea tus productos, no vas a ser como los TikTokers, los creadores de contenido que se ponen a bailar, o se ponen a cantar, o se ponen a contar chismes, o se ponen a crear polémicas, o se ponen a criticar a otras personas. Si quieres ser productor audiovisual como tal, necesitas ir quemando estas etapas. Si tienes la suerte, obviamente, de entrar de buenas a primeras a una productora y que te contraten y que te dejen hacer, pues tuviste muy buena suerte. Pero realmente tienes que ir quemando estas etapas y absorber todo el conocimiento. Párale bola que con el profe Oliver yo también aprendí mucho a gestionar clientes, hablar con clientes, hacer contratos, hacer presupuestos. ¿Cuál es tu universidad de vida? Es el trabajo, es en el campo donde vayas a hacerlo. Como estamos llevando una lista de cosas que tienes que hacer, lo quinto que deberías hacer es empezar a grabar con tu celular. Oye, pero no dijiste que no tienes que grabar con tu celular. Claro que sí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la mejor forma de utilizar tu teléfono? Sino que empieza a hacer backstage. Los backstage son los tras cámaras que tú haces de toda grabación o tomando fotos o haciendo pequeños clips de 5 a 10 segundos para empezar a crear una historia. ¿Qué es lo más bacán en las redes sociales? Es cómo las personas
hacen o crean un producto audiovisual. Parece mentira que este tipo de contenidos, que son los backstage o los tras cámaras, tienen muchas más visualizaciones o mucho más impacto el producto en bruto, porque estás mostrándole a otro tipo de personas cómo se hizo este video, cómo se hizo este comercial, cómo se hizo este videoclip, cómo se hizo este cortometraje. Y ahí es cuando entra tu teléfono para empezar a hacer los backstage horizontal o vertical, como tú lo quieras hacer, y eso va a ser muy bueno. Entonces yo creo que tu primer trabajo en una productora audiovisual o cuando estés ayudando a una persona, siempre hazle backstage. Siempre grábalo, siempre empieza a emplear planos interesantes que vas a empezar a aprender en el transcurso del tiempo. Empiezas a abrir una brecha con la que dicen, oye, llévalo a este chico para que haga los backstage o los tras cámaras, como tú quieras. Pero yo creo, en mi experiencia por lo menos, ese va a ser tu primer trabajo y vas a empezar a darte a conocer. Ya después de eso, que ya empezaste a hacer los backstage, que ya empezaste a hacer planos, que ya te empiezan a llamar para hacer producciones. En Ecuador siempre somos los todólogos. Hacemos luz, hacemos sonido, hacemos cámara, hacemos backstage, hacemos montaje. Y todo eso es bueno porque ya te hace probar un poquito de cada cosa que se hace en una producción y también tú vas decidiendo qué es lo que más te gusta hacer. Pero después de todo eso, ¿qué es lo que te recomiendo hacer? Que inviertas en una buena computadora. Una vez más, esta manzanita es lo mejor. Lo mejor que tú puedes invertir es en esta manzanita. Puedes iniciar con cualquier otra, realmente. Yo inicié con una Windows básica de escritorio, pero son esas pequeñas cositas que tienes que ir tomando en cuenta de que ya te compraste tu buen teléfono. Tienes que comprarte también una buena computadora. Y yo en lo personal prefiero una portátil, porque así no estás anclado a tu escritorio a empezar a editar videos, a mandar mails, a lo que sea. Tú con esta computadora tranquilamente te la puedes llevar a donde tú quieras y haces oficina donde tú quieras. Ya empiezas a tener solucionado un poco el tema. Haces backstage, editas. Haces backstage, editas. Y ya te estás ganando un puesto en la productora. Pero bueno, después de eso ya empiezas a coger experiencia, ya empiezas a conocer gente interesante, ya empiezas a hacer trabajos aparte. ¿Y qué es lo primero que tienes que comprarte después de tu celular y de tu computadora? Tienes que comprarte una buena cámara. Pero tampoco te digo que tienes que comprarte la cámara, la mejor Sony que ha salido o la más barata del marketplace. Para mí, en mi experiencia, la cámara que más le he sacado jugo y le he ganado mucho dinero con el coste más bajo ha sido la Canon 80D. ¿Por qué la Canon 80D? Porque esta Canon me permite escuchar lo que estoy grabando. Tiene el puerto de micrófono y tiene también el puerto de auricular. Entonces esta cámara me permite escuchar lo que estoy grabando. Muchas de las cámaras en las Rebel o en las Sony mismos no tienen este tipo de entrada para escuchar el audio que estás grabando. Entonces ahí viene una prueba de error si estás grabando o no está grabando tu cámara el audio. Entonces para mí la Canon 80D es una cámara espectacular que realmente le he sacado mucho dinero, he ganado mucha plata con ella y he construido muchísimas cosas de inversión con esta simple cámara. Obviamente ahí viene el tema de comprarle los objetivos, de comprarle baterías extra, de comprarle una jaula y ahí viene otro paso. Aparte de la cámara, tienes que comprarte un buen trípode. He visto mucha gente que compra los trípodes, pero son trípodes de fotografía, ¿no? Tú tienes que comprarte un trípode que tenga la cabeza con la manigueta esta para mover y hacer movimiento. Créeme que tú empiezas a hacer composiciones y empiezas a manejar ópticas con tu cámara y la vida se te va a hacer mucho más fácil. Tú párale bola que el video siempre es una fotografía y el trípode eso es lo que te va a ayudar a hacer, te va a obligar a componer fotografía. Después te vas a querer comprar uno de estos realmente. Un Ronin es muy necesario, pero estos solamente son para tomas muy específicas. Siempre vas a trabajar más con el trípode y también haciendo cámara a mano. Pero sí, invierte en un muy buen trípode y de preferencia que sea Manfrotto, estás del otro lado. Lo otro que te deberías comprar después de la cámara, tu lente básico y el trípode obviamente, es el audio. Créeme que el 50% de un muy buen video es el audio. Entonces yo te recomiendo los más versátiles que existen hoy en el mercado son los Rode. Estos micrófonos Rode, que justamente son los que yo estoy utilizando aquí, me da mucha risa que hay personas que lo utilizan de este lado, como para que se vea la marquita ahí, pero no, como son bastante pequeños, ahorita hay micrófonos incluso más pequeños que este, pero no se utilizan de este lado, se utilizan del otro. Así puedes disimular un poco que tienes puesto un micrófono y no se ve el cuadro como tal y la marca más que todo. Ahorita porque yo estoy un poco de oscuro, pero imagínate si tuviera una camisa blanca, esto se vería fatal. Realmente lo puedes usar como tú quieras, pero la forma correcta de utilizarlo es de este lado, no del otro. Incluso estos micrófonos tienen el puerto para poner los micrófonos corbateros y eso te ayuda
ayuda muchísimo, muchísimo más. Pero por ahora nosotros lo utilizamos así. Mira, cuando ya te compraste la cámara, tienes el objetivo básico, tienes un trípode y tienes sonido, realmente ya estás listo, ya puedes empezar a hacer producciones audiovisuales. Ahí ya viene mucho el tema de la creatividad, ya viene mucho el tema de los contactos que hiciste, ya viene mucho de las personas que te juntaste y realmente ya empiezas a hacer una comunidad. ¿Cómo crear una productora audiovisual? Ahorita es muy fácil. Solo necesitas la computadora que ya te compraste, crearte tu Instagram profesional, así sea el personal, no importa, porque ya tienes personas ahí por lo menos para que empiecen a ver tus videos. Pero empiezas a subir todo lo que ya has hecho desde el día 1, los backstage desde el día 1 y empieza a narrarlos, empieza a explicar lo que has hecho. Y créeme que desde ese momento en adelante el resto es pampa. Todo esto lo que te he contado son experiencias que yo he tenido para este mundo lungo de producciones audiovisuales. Pero como te digo, este mundo es de mucho aprendizaje, es de mucha teoría, de mucha práctica y de mucho trabajar. Vas a dormir muy poco, vas a descansar muchísimo menos, ni siquiera los fines de semana, pero realmente cuando ya lo consigues, ya consolidas una marca personal, el resto es pampa. Espero que te haya servido esta información. Aquí vamos a seguir subiendo videos del paso a paso de cómo generar dinero en producciones audiovisuales, cómo conseguir clientes y más que todo que seas feliz haciendo lo que haces en cualquier parte del mundo. No necesariamente tienes que estar en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos o en Italia. Ahorita yo me encuentro viviendo en Italia y vamos a hacer todo lo posible para que las producciones audiovisuales se den. Y eso lo vamos a estar hablando en los próximos videos. Te mando un saludo, yo soy Richard Huacón y nos vemos en un próximo video.